The second speaker will be Maria de la Luz Arriaga, who has come up here from Mexico City for these meetings. Maria Luz is a professor in the Faculty of Economics at the National University of Mexico and a founder of the Tri-National Coalition in Defense of Public Education, which is a coalition between Mexican, US, and Canadian teachers, founded in 1993, and also she's a founder of the Network for Public Education in the Americas. She was herself elementary school teacher for 7 years before she became a university professor, but has studied and been involved in teacher struggles for several decades. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación a DIC y porque ustedes estén aquí en una tarde de viernes un poco fría, pero con la discusión y el intercambio seguramente vamos a tener calor humano. Thank you so much for the invitation, and also thank you for being here such a cold Friday evening, but with hopefully that dialogue and discussion will warm us up. Yo voy a hablar un poco sobre Ayotzinapa y más que describir lo que está pasando, que yo creo que hay un conocimiento ya de esto y bueno, la compañera también va a hablar al respecto, Kepsi va a hablar un poquito. Me interesa plantear algunas preguntas. Una es, bueno, ¿cómo caracterizamos lo que pasó en Ayotzinapa? ¿Qué pasó en Ayotzinapa? I'm not going to describe what happened in Ayotzinapa. Probably some of you already know a little bit, and someone else is going to talk about it, but I'm going to raise a question. How can we characterize Ayotzinapa? También me interesa preguntar por qué. ¿Por qué fue posible ese crimen de Estado en Ayotzinapa? I'm also interested in asking why was it possible for that state crime to take place in Ayotzinapa? Y la tercera pregunta es, ¿por qué hay una respuesta social tan importante que no solo está en México, sino que rebasa fronteras? I'm also going to raise a question, why was there such an important social response that did not only happen in Mexico, but also reached beyond Mexico's borders? It went abroad, yeah. En Ayotzinapa tuvimos un crimen de Estado y un ejercicio de terror clasista. In Ayotzinapa, what we had is a state crime, a crime committed by the state, and class-based terror. El objetivo era introducir el miedo para paralizar y frenar la respuesta social y política frente a todas las medidas de políticas privatizadoras que se han estado instrumentando en México. The objective of that was to introduce fear to paralyze the social and political response vis-a-vis the privatizing reforms that have been taking place in the country. Y no lo lograron. And they couldn't make it. They couldn't do it. Y además hay incluso cuestiones muy importantes que son consecuencia de la movilización y muestra de que no lograron introducir ese miedo. Y me refiero a lo que estaba señalando Hepzibah sobre que hay desaparecidos antes de Ayotzinapa que no se atrevían las familias a denunciar y que después de Ayotzinapa han salido a la luz pública a decirlo. So they couldn't stop. The social response because one of the consequences of the mobilization of Ayotzinapa was that people that had relatives that were disappeared that did not want to denounce this, that didn't want to speak up, now they're speaking up. Pero los de antes. The ones before Ayotzinapa, yeah.
The families, yeah, beyond Ayotzinapa. Before Ayotzinapa, sorry. ¿Por qué atacaron a estudiantes normalistas de esta escuela rural? Why were the students of this rural teachers college attacked? Porque son jóvenes y los jóvenes son subversivos, así que qué bueno que aquí hay jóvenes también. Because they were young, and young people are usually subversive. Porque son maestros, o se estaban formando como maestros, y también son peligrosos los maestros, o somos peligrosos los maestros en todo el mundo. And also because they were teachers, so they were learning to be teachers, and for some, teachers are dangerous people, not only Mexico, but in other parts of the world. Y, como decía yo, la tercera razón tiene que ver con que querían impedir que se organizaran y pudiera continuar la lucha de los maestros, no solo los normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes, sino los maestros mexicanos, que son un sector social muy importante con 30 años luchando. And they also, these students were attacked because the state attempted to stop the organizing, the mobilization, and the struggle of teachers, not only students that wanted to be teachers, but also Mexican teachers, which are an important sector that have had an experience of mobilizing for over 30 years. La respuesta social y política ha sido masiva, muy importante, en muchos lugares del país, y yo creo que eso sorprendió a el Estado mexicano. The political and social response was massive. It was very important in a lot of places, and I think that surprised the Mexican state, or that shocked the Mexican state. Y creo que todavía no acaban de entender qué es lo que está pasando en México con el descontento y la organización de la gente. And I think the Mexican state officials are not really understanding why and what is happening with social mobilization and social discontent from the people. Y la explicación que tenemos es que hay una acumulación de agravios muy grande en México. Agravios que son pobreza, agravios que son desempleo, agravios que son demagogia y mentiras de promesas incumplidas de que íbamos a entrar al primer mundo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y además agravios porque nos han cometido fraudes electorales permanentes desde 1988. My explanation of what happened with social discontent is that there has been an accumulation of issues, of things that have been done to the citizens, like increasing poverty, increasing unemployment, demagogy, unfulfilled promises that were going to become part of the first world, as well as all the electoral fraud since 1988. En 1988 tuvimos fraude en la presidencia de la República. Ganó un candidato, Cuauhtémoc Cárdenas, que era de izquierda, o por lo menos de centro izquierda, y hubo una caída del sistema, se cayó el sistema de elecciones. Entonces el fraude en 1968 se dijo explícitamente que era porque se cayó el sistema, pero era porque venía ganando el candidato presidencial
de izquierda. So there was an electoral fraud in the presidential elections of 1988. In fact, the candidate from the left-wing party, the Party of the Democratic Revolution, was winning, and all of a sudden, the computer system that was counting the ballots just collapsed. And it collapsed not because of a technical failure, but because the left-wing candidate was winning. Y en el 2012, con el presidente actual, él compró la presidencia de la República. El grupo más poderoso de telecomunicaciones que tenemos, que es Televisa, lo hizo presidente, lo fue construyendo presidente, y todavía piensa que está frente a una cámara de televisión y por eso no tiene la menor idea de qué pasa en el país. In the 2012 presidential elections, there was also electoral fraud. In fact, the current president bought the presidency. The most powerful telecommunications company actually worked to make him into president, and that's why he thinks he's an artist standing in front of the camera, and that's why he doesn't know anything about what's going on in the country. Una parte que es muy importante que ustedes conozcan es que estamos en México en una situación en la cual hemos vivido un proceso de militarización del país. La forma de justificar la presencia militar en las calles ha sido a través de la defensa del Estado y de la sociedad frente al crimen organizado, que esto es como un argumento que se usa en otros lugares para decir que es el combate al terrorismo, y entonces por eso hay que limitar derechos o poner a los militares para cuidar como policías. Something I want you to know about the situation in Mexico is that we have gone through a process of militarization in the country. It's been a way of justifying military presence in the streets, or the military presence in the streets has been justified through arguments about regarding the defense of the state and society vis-a-vis organized crime. Like in other places, this has been justified with the defense of society against terrorism. Esto es lo que en parte explica que el que esté militarizado el país permita que empiecen a aparecer grupos que son paramilitares. No sé si este término lo conocen, pero que esto es muy grave porque cuando hay un asesinato político, nadie sabe, nadie supo quién fue. O sea, es el crimen organizado. Aunque hubiera sido el ejército disfrazado de civiles, no queda claro quién está atrás. Entonces, esto es muy grave y esto lo instrumentó particularmente la CIA, Estados Unidos y su gobierno en Centroamérica. Entonces, esto es algo que ya ensayaron y en México tenemos un peligro muy fuerte de que esto se generalice. What I mentioned is partly explains why Mexico is militarized, and in fact, we have the emergence of the paramilitary. So what happens is that if there is a political murder, this is very serious because if there's a political murder, then no one knows who did it because of, and what they do is that even if the military did it, they blame organized crime, and it's not clear who is behind this. And this is a strategy that you see the CIA in the United States
implementing in Central America, and the fear is that this also becomes a generalized practice in Mexico. Esto es muy importante que se conozca fuera de nuestro país, porque en este momento, por ejemplo, todos los medios de comunicación están diciendo que las caravanas de los padres y estudiantes de Ayotzinapa que están en Estados Unidos, que son 3, una por el este, otra por el oeste y otra por el centro, están yendo para poner en mal al gobierno. Eso es lo que ellos están diciendo, están tratando de desprestigiar. Y entonces es muy importante que se sepa que hay una intencionalidad para que no se conozca este proceso tan autoritario desde el Estado mexicano que estamos viviendo en México. This is very important. It's very important that you know this outside of the country. In this moment, all the media in Mexico is saying that in regards to the caravan of the parents of the Ayotzinapa students that is taking place right now in the United States, there are 3 caravans, one from the east, west, and center. And about these caravans, the media is saying that what these parents are trying to do is defamate the Mexican government, that they're trying to put the Mexican government in a bad position. But so the intention is that no one knows this authoritarian process that comes from the Mexican state in Mexico, in the country. También me interesa que ustedes conozcan por qué combatir a los maestros y a los estudiantes de Ayotzinapa. Los estudiantes de Ayotzinapa, como dijo Dick, son estudiantes, y particularmente los desaparecidos, son estudiantes pobres, son de origen indígena muchos de ellos, pertenecen a esas comunidades, o sea, a comunidades, no son, pocos son de ciudad, 1, 2, y esto también se vincula con que el magisterio mexicano en general, el democrático, tiene una base social muy importante con este origen que viene de las escuelas que llamamos normales. Y la educación es muy importante en México, bueno, en todo el mundo, pues, pero ahorita voy a decir por qué. I'm also interested in you knowing why attacking teachers and students in the Teachers College, Rural Teachers College of Ayotzinapa. One, because they were attacked because they were poor, they were indigenous, and they belonged to communities. Few came from urban centers. So this is linked to the democratic teachers movement, because the democratic teachers movement has an important social basis, and their background comes from rural teachers colleges. La educación, como sabemos, es un espacio de conflicto. Desde el poder les interesa definir los contenidos, la orientación, el sentido de ser maestros. Les interesa el individualismo, la competencia, solo estudia para el examen, no te preocupes de lo demás, aprende muchas matemáticas, no aprendas historia, ni arte, ni literatura. Eso es mucho desde lo que son las políticas neoliberales actuales. So, of course, the education is a space of conflict. The powerful are interested in defining content, in defining the curriculum content, the sense of being a teacher, and they want students to just be competitive, study, being individualistic, study math, no history, no literature, no art. Yeah. Y desde lo que somos profesores, estudiantes,
hay una tendencia también, en términos de Gramsci, contrahegemónica. O sea, el poder busca gobernar, dominar con la hegemonía desde sus formas culturales, sus instituciones políticas, sus leyes. Y desde abajo nosotros buscamos una contrahegemonía para revertir eso que nos está oprimiendo. Entonces, la educación es muy importante. Por eso no podemos permitir que se elimine como un derecho social. Se quiere convertir en una mercancía. Nosotros decimos que no. Y en México, los maestros y las maestras juegan un papel muy importante para poder lograr esto. So what's happening is that teachers and education students are have these counter-hegemonic tendencies because power tries to dominate through hegemony, through political institutions, culture, laws, and the purpose of counter-hegemony is to reverse this. Education is important, and we cannot allow that education is eliminated as a social right. What they're trying to do is turn education into a merchandise, into a commodity, and we cannot allow for the teachers in Mexico, we cannot allow this to happen. Finalmente, quiero tocar un tema que me parece muy importante, a reserva de que haya preguntas, que es la acción internacional y el hecho de que es una realidad lo que se llama, en términos económicos, la globalización. O sea, es una realidad. Hay una mundialización económica, también cultural. Los medios de comunicación dominan en el mundo, son muy similares, ¿no? Estamos bajo un ataque permanente. Y ante eso tenemos que construir también articulaciones desde abajo para poder responder a esa ofensiva internacional de los grandes organismos financieros y sus gobiernos. I also want to address another issue. I want to address the issue of international solidarity and action. Globalization is a reality. It's here. And there's cultural and economic globalization, and there's the content, the media is similar all over the world, and we're under permanent attack. That's why it's important to build a grassroots movement to counter this project that comes from international financial institutions and the governments that affiliate with them. Necesitamos pensar en acciones y en un programa de lucha también internacional. No solo en la solidaridad en el sentido de que hay que apoyar a los más débiles, porque todos... we need to think of actions and a struggle agenda at the international level. Porque todos somos débiles si nos pensamos en lo individual o aislados. La fuerza la está dando el que transitemos en la solidaridad a solamente hacer cartas reclamando a los gobiernos o una acción simplemente de un mitin. La solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, con los maestros mexicanos, con el pueblo mexicano, pasa también porque en Canadá ustedes peleen, luchen, porque la educación cada vez sea más pública, solidaria, y no se permita un proceso de privatización educativa. Eso también es importante. International solidarity is not only about helping the poor or the weak. If we think about it, we're all weak at the individual level. So we need to go beyond just writing letters or meetings and expressing solidarity with teachers in Mexico and Ayotzinapa. You need to also fight for
education in Canada, so it remains public, it remains social justice oriented, so we can prevent education from being privatized. Y por supuesto que es importante también hacer protestas frente a los consulados o las embajadas, ir a los mítines, claro que sí, recibir a las caravanas es importantísimo, pero también hay que exigir a los gobiernos de cada país, por ejemplo, en el caso de América del Norte, el canadiense, exigirle al gobierno canadiense, exigirle al gobierno estadounidense que frenen, que cancelen la iniciativa Mérida, que está en Estados Unidos, para que dejen de enviar armas a México, porque esas armas están sirviendo para matar estudiantes también. Of course, it is important to protest, to gather in front of consulates, embassies, go to meetings. But what we also need in North America is that we demand the government of each country, of Canada and the U.S., to cancel the Merida Initiative, which is the plan or the initiative that allows for the entrance of weapons into the country, into Mexico. Y tenemos que entender que los estudiantes y los padres de los normalistas de Ayotzinapa no están yendo a Estados Unidos a acusar al gobierno mexicano. No lo están yendo a acusar, porque el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense están juntos también en este tipo de acciones, sino están yendo a exigir también al gobierno de Estados Unidos que diga la información que tiene sobre dónde están los estudiantes desaparecidos. What we need to understand is that the parents of the 43 students of Ayotzinapa didn't go to the United States to accuse the Mexican government. The Mexican and the American government are in this together, so what they want is to ask the American government to have access to the information they have on the whereabouts of their children. Y mencionaba yo la importancia de la solidaridad. Voy a hablar muy poco, porque ya sé que falta poco tiempo, que me queda poco tiempo, sobre una experiencia de construcción en la que hemos participado desde 1993 a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. I mentioned the importance of solidarity, and I would like to talk about the experience of construction or building alternatives since 1993 as a response to the North American Free Trade Agreement. Formamos una coalición trinacional en defensa de la educación pública. We created a trinational coalition in defense of public education, que realiza acciones de solidaridad, pero también talleres, intercambios, acciones que permiten estudiar problemas y actuar en cada uno de nuestros países. It not only does solidarity work, but also organizes workshops, actions to study the problems that concern each of our countries. Y también una red social para la educación pública en todas las Américas a partir de 1999. And also we organized a social network in favor of education in the Americas in 1999. Y como ya no tengo mucho tiempo, pero pueden ustedes informarse dónde están, qué hacen estas dos formas de articulación, y como tenemos unas revistas que llegaron el día de hoy, que están en inglés, de la Red Social para la Educación Pública en las Américas, les vamos a pasar material para que ustedes puedan tener acceso a este tipo. Están en inglés, así que para los que son... Oh, perdón, disculpe. No. I don't have much time, but you can find out about these organizations on your own, and also we have these magazines that were produced by this social network for public education in the Americas, and it's in English, so we're going to distribute them now. Y también, como todos llegaron y hay suficientes, tenemos un folleto sobre Ayotzinapa que está en español, pero que podría ser útil para ustedes. We also, I'm sorry.
We also have information about Ayotzinapa. It's in Spanish, but this might be useful for you guys. Y gracias y espero el intercambio para poder hablar un poco más. Thank you, and I hope that